en esa posición 10 segundos, estoy haciendo una contracción isométrica. Y si hago el ejercicio de arriba, estoy haciendo una contracción isotónica. Entonces estoy hablando de fuerza a fuerza, ¿no es cierto? Con relación a resistencias y a contracciones de dos tipos, ¿no es cierto? Isotónica y isométrica. Y la terminología básica, cuando uno escucha el concepto de fuerza, ¿no es cierto? Se imagina inmediatamente una persona realizando un ejercicio con una pesa, ¿no es cierto? Eso es lo que uno se le viene a la mente. Sin embargo, cuando yo hablo de fuerza, pero de resistencia, en realidad, tiene que ver con lo que ya hemos conversado. La fuerza es la capacidad del individuo para ponerse a la fatiga en rendimientos de fuerza de larga duración y repetidos. Entonces, si yo le digo a un sujeto, le vas a poner la barra universal encima con 10 kilos a cada lado y vas a hacer sentadillas hasta que no puedes hacer más, ¿estoy evaluando qué? ¿Ah? ¿Para que no pueda hacer más? La resistencia, ¿no es cierto? Como dice acá, esfuerzo repetido por periodos prolongados, ¿ya? Si yo le digo al individuo, te voy a poner 10 kilos para ver si puedes hacer una sentadilla, y hace una, hace dos, no. Te voy a poner 20 kilos a cada lado, hace una, dos, ya para. Te voy a poner 30 kilos a cada lado, otra, no puedo más. Ahí estoy hablando de la fuerza pura, que es la fuerza que tiene, y un RM, a través de un RM, ¿no es cierto? Que nosotros, en los trabajos que hicieron ustedes, vimos que una forma de evaluar fuerza, la fuerza pura que le digo yo, es a través de un RM. Lo que acabo de hacer es calcular un RM. Entonces yo ya sé que con 30 kilos a cada lado es un RM, es el 100% que este sujeto puede hacer una sentadilla. Una. Y quizás si le pongo 5 kilos más a cada lado, ni siquiera puede hacer una. Después tenemos la fuerza que tiene que ver con la fuerza explosiva, con la fuerza que tiene que ver con esfuerzos, con sprint de trabajo, también con una fuerza asociada a un corto periodo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la fuerza rápida. Son lo que nosotros utilizamos en algunos tipos en la mayoría de los deportes, que no es un solo tipo de combustible que se utiliza el aeróbico y el anaeróbico, y los diferentes combustibles asociados a esa ruta de obtención de energía. Yo veo de que acá estoy haciendo un trabajo de fuerza rápida, fuerza en un periodo, en un corto tiempo, un periodo rapidito, ¿ya? Fuerza explosiva o fuerza rápida. Y eso tiene que asociarse cuando yo asocio la fuerza, ¿no es cierto?, con un periodo de tiempo. ¿De qué estoy hablando? Recién cuando decíamos haga sentadillas hasta que no pueda más, hablaba de la resistencia. Y cuando hablo, si le digo ya, ahora vamos a hacerlo rapidito, vamos a hacer, ¿cuántos abdominales puedo hacer en un minuto? ¿Qué estoy hablando? Potencia. Y si quiero evaluar hasta dónde puedo saltar, coloco una tiza y le digo ya se va a agachar y va a saltar lo más arriba que pueda. Lo más arriba que pueda y salto y marco allá arriba. ¿Qué estoy evaluando? Potencia, fuerza intensa en un periodo cortito. Potencia, ¿ya? Si yo digo ya, te voy a marcar acá y te vas a dar impulso y vas a saltar nomás. Lejos que pueda. Aquí estoy un salto, un sprint, ¿qué es lo que es? Potencia. Potencia. Muy bien. Ya. Y entonces, fuerza rápida. Y acá tenemos lo que yo les conté recién, que era la fuerza máxima, que es la fuerza como pura, ¿no es cierto? Donde yo lo que quiero saber es cuántos kilogramos quiero medir, cuántos kilogramos soy capaz de desplazar en un movimiento único. Y lo más utilizado es la UNRM. Algunas definiciones acá de qué tiene que ver o qué se relaciona o qué factores intervienen en la fuerza muscular y qué tanta fuerza yo tenga. Como vimos recién en el equilibrio, había otras cosas que se relacionaban y qué factores intervenían en el equilibrio, como era la parte psicológica, la parte neurológica, biológica,
la percepción testicular, etc. En la fuerza también hay factores que intervienen. Por ejemplo, tenemos la sección transversal del músculo, aunque no es directamente proporcional. Hay algunos, han visto que a veces hacen esas competencias de garito, algunos tienen una sección transversal bien grande de músculo, sin embargo otros no tienen tan grande la sección transversal. Pegar el garito es muy relacionable la sección transversal del músculo con la cantidad de fuerza, pero no es exclusiva, no es que te firmo que si tú tienes un músculo más grande voy a poder vencer o hacer una resistencia mayor, ¿ya? Pero generalmente se relaciona bien, lo mismo como el IMC. El IMC se relaciona bien con identificar personas obesas, pero no es absoluto, porque el IMC también tiene errores, ¿ya? La coordinación intermuscular y intramuscular también tiene que ver con la fuerza, y intramuscular tiene que ver con cómo, ya saben que un mismo músculo tiene diferentes porciones, por ejemplo el bíceps, Por lo tanto, para que ese músculo desarrolle una acción, la mayor cantidad de fuerza tiene que haber una coordinación intramuscular y una coordinación perfecta entre sus diferentes secciones. Y eso también interviene en que yo tenga más fuerza. Y también interviene en que yo tenga más fuerza la coordinación intermuscular. Porque cuando yo voy a hacer una contracción, ejemplo, una contracción del bíceps, y yo voy a pescar una mancuerna y hacer una contracción, el bíceps es el protagonista, es el agonista, él se va a contraer. Sin embargo, tengo un músculo que se llama tríceps que hace lo contrario, ¿qué hace el tríceps? Braquial, extensión. Por lo tanto, para que yo haga una perfecta contracción, ¿no es cierto?, y flexión de codo, tengo que tener el tríceps perfectamente relajado, porque si yo contraigo a la vez el bíceps y el tríceps, no pasaría nada, ¿no? Si lo contraigo con la misma intensidad. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación intermuscular. Bíceps trabaja, tríceps se relaja. Tiene que estar eso coordinado para que yo pueda tener una mayor fuerza. No me importa. Todas las capacidades físicas son posibles de entrenar y de mejorar. Si bien cada persona tiene algunas habilidades innatas, genéticas o adquiridas o entrenadas, todas son capaces de mejorar, ¿ya? Y generalmente la mejoría tiene que realizarse a través de la repetición y del entrenamiento. Por ejemplo, una de las capacidades físicas que reacciona muy bien a la repetición es la coordinación, ¿ya? Hay personas que son por esencia descoordinadas, ¿ya? Nacieron así, descoordinadas. Sin embargo, si yo practico y repito, puedo lograr una coordinación. Siempre me va a costar más coordinarme porque tengo una situación de base. Pero si yo me entreno, por ejemplo, si quiero aprender a bailar bachata o salsa bien descoordinado, si practica, lo va a lograr, ¿ya? Y la coordinación, es una de las actitudes físicas que se nota más que producto de la repetición del gesto motor, soy capaz de lograr esa coordinación que a primera no tengo, ¿ya? El caso de la fuerza máxima también es una capacidad física que es entrenable, ¿no es cierto? Si yo hago esfuerzo y hago resistencias repetidas y les voy poniendo cada vez más resistencia, esa fuerza muscular va a mejorar. Ojo que cuando yo evalúo la fuerza, que le digo yo la fuerza pura, la fuerza muscular, la típica evaluación es un RM, que es la cantidad máxima de resistencia expresada en kilogramos que yo puedo colocar en un ejercicio y que lo puedo realizar por una vez. Si yo tomo una mancuerna de 5 kilos, me están evaluando un RM, una mancuerna de 5 kilos, ya hago una, hago dos, no, esa no es una. A ver, agarren una de 6. 1, 2,
Cuando hacer una, porque es muy pesado, porque eso no logro hacer una y no puedo hacer dos, por lo tanto es una carga máxima. Pero si yo quiero, y así entonces ya identificar, y dijeron ya, 20 kilos, no por dónde viene, 20 kilos es su RR. Entonces cuando yo voy a hacer un programa de entrenamiento, van a pasar 3 meses, me van a hacer la misma evaluación, y se supone que si el programa fue bueno, que la intervención fue efectiva, yo ya no voy a tener una RM de 20 kilos, de 30 kilos, voy a tener de 40, no se supone que estoy entrenada. ¿Qué pasa si yo tengo un grupo de adultos mayores y quiero evaluarle la fuerza? Adultos mayores que la mayoría está diabético o hipertenso, ¿ya? Entonces, si yo quiero evaluar la RM, voy a buscar un adulto mayor y le voy a decir, va a tomar la mancuerna de 10 kilos, ¿ya? Lo voy a hacer hasta llegar, a lo mejor la de 30 kilos, lo va a hacer. Ay, va a hacer. Pero los adultos mayores que tienen enfermedades de base no los puedo someter a esfuerzos extremos. Por lo tanto, no debería de hacerle una evaluación de la fuerza muscular por un RM. ¿Qué se utiliza? Bieser. Porque así no utilizan un peso menor. ¿Y qué significa 10 RM? Lo mismo que un RM. En vez de hacer una, tengo que buscar qué peso le acomoda a ese sujeto para que logre hacer 10 repeticiones y cuando quiera hacer la 11 no pueda. Ya, por ejemplo, si yo tenía un RM con 20 kilos, ¿voy a poder hacer 10 RM con 20 kilos? ¿Puedo hacer 10 RM con 20 kilos? No, porque ya vi que podría ser una nomás. Por lo tanto, 10 RM significa un peso menor. Entonces, a lo mejor partiré con 10 kilos. Y hago 1, 8, 9, 10, 11. No, esa no es su 10 RM. Ya, póngale 18 kilos. Ya, ahora sí. 1, 9, 10, 11. No, esa es mi 10. ¿Ya? Entonces, los adultos mayores o las personas que tienen algún problema cardiovascular, cuando no lo puedo someter a un esfuerzo máximo, ya, yo puedo tener algún problema de salud, si lo hago, entonces utilizo 10 RM, porque es más liviano y porque no lo voy a someter a un máximo esfuerzo, o por lo menos va a ser un esfuerzo menor que si fuera un RM. Dudas, consultas con la fuerza. No se lo olvide, potencia, resistencia y fuerza son diferentes. Ya. Y vamos a terminar con esto. ¿Qué nos faltará ver de las capacidades físicas que hemos conversado? ¿Qué nos falta? ¿A qué se le ocurre que nos falta? Coordinación. Muy bien, Pablo. Coordinación nos falta. Y es súper importante la coordinación para bailar, es importante la coordinación para los deportes, es importante la coordinación para la vida diaria, es importante la coordinación. Entonces vamos a hablar de la coordinación muscular, que es la capacidad física que me faltaba. ¿Qué test ustedes vieron? ¿Habrá alguien del grupo acá que vio coordinación neuromuscular o de los grupos? ¿Qué test se presentaron acá para evaluar la coordinación neuromuscular? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Salto lateral. Ya. Muy bien. Hay infinidad de test y hay algunos test para medir coordinación, por ejemplo, como dicen acá, para saltar. Pero si yo quiero medir coordinación en un adulto mayor o en un obeso, me va a costar hacerlo saltar o no debería hacerlo saltar. Entonces existen otros test, porque hay test para todos los tipos, edades, ¿no es cierto? Gustos. Entonces, en un adulto mayor yo debería de hacer quizás un test de coordinación manual, donde tengo que ir dando vuelta pasito, ir y volver, y medir la rapidez, por ejemplo. Yo puedo medir la coordinación de diferentes formas, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que no vayan a hacer algunos test demasiado demandantes para las personas que no tienen la capacidad física para hacerlo. Entonces, esta capacidad que tienen los músculos esqueléticos
periféricos del cuerpo para sincronizarse bajo parámetros de trayectoria y movimiento. Acá tiene que haber una armonía, una coordinación inter-intramuscular también, por supuesto. El cerebelo acá es súper importante por donde llega toda la información y todas las aferencias y coordina, ¿no es cierto?, lo que viene del cerebro, lo que viene del sector periférico, ¿no es cierto? Y toda esta coordinación va a dar como resultado un movimiento preciso, armónico, exacto. Otro concepto dice que es la habilidad de coordinar secuencias específicas de movimiento, por supuesto, que involucra a diferentes músculos que van a trabajar en conjunto como equipo, ¿ya?, para desarrollar una acción. Que muchas veces esa acción es de mucha precisión, ¿ya?, y solo se logra después de un prolongado periodo de entrenamiento consistente en continuas repeticiones. La coordinación se logra, o se entrena, o se trabaja, o se mejora después de un entrenamiento que no tiene otra fórmula que continuas repeticiones, ¿ya? El gesto motor se graba acá y después el cerebro lo tiene tan grabado y tan coordinado que yo no tengo que pensar qué tengo que hacer y mover, ya lo tengo acá internalizado, ya creé un engrama motor, ya creé un camino por el cual, ¿no es cierto?, van a seguir todas las sinapsis para poder realizar este ejercicio, porque ya lo tengo muy repetido, porque nadie coordina hoy en día o piensa qué tiene que hacer para caminar, ¿no? Y el caminar y la marcha es una expresión de la coordinación, porque nadie anda caminando así, ¿no es cierto? Todos caminan coordinados por un gesto armónico, efectivo y eficiente biomecánicamente. Pero yo ya no pienso eso, yo camino solo. Y también cuando mastico el chicle y camino, que dicen que algunos no pueden, también lo hago inconscientemente porque ya tengo creado ese camino que tiene que seguir todas las sinapsis para que eso resulte. ¿Ya? Y acá hay diferentes autores que definen, ¿no es cierto?, el concepto de coordinación. Es un movimiento coordinado que se ajusta a los criterios de precisión, eficacia, economía y armonía. ¿Por qué economía? Porque tengo que tratar de gastar la menor cantidad de energía para hacer un ejercicio eficiente, ¿ya? Álvarez dice que la coordinación es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo requerido, lo que yo necesito y lo que yo pienso que tengo que hacer, de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento. Porque yo, si tengo que pasar por un agujero, pienso que tengo que hacer algo según mi esquema corporal, que tiene que ver con las dimensiones que ocupa mi cuerpo en el espacio, y si yo lo tengo clarísimo, sé lo que voy a tener que hacer, lo que voy a tener que agachar para poder pasar por ese espacio, ¿ya? Entonces yo requiero algo, lo pienso, ¿no es cierto?, y logro que mis músculos hagan un movimiento preciso para lograrlo. Es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos, todos en equipo, con la intención de realizar determinadas acciones. Tipos de coordinación. Tenemos una coordinación que está definida o clasificada según los segmentos que intervienen del cuerpo. Ya hay una coordinación que se llama coordinación dinámica general y hay test que evalúan la coordinación dinámica general. Generalmente está en un área potente de la psicomotricidad y que tiene que ver con el buen funcionamiento existente entre el sistema nervioso central, la musculatura esquelética y el movimiento. Y si es coordinación dinámica general, participarán poquitos segmentos del cuerpo o muchos. Muchos. La mayoría de los segmentos del cuerpo. Entonces, cuando yo hago un test de coordinación dinámica general, tienen que ver con movimientos globales, ¿ya? Donde muevo los brazos, muevo las piernas, a lo mejor corro, nado. Eso es coordinación dinámica general. Muchos segmentos involucrados. Pero la coordinación también puede medirse o puede definirse según coordinación óculo-segmentaria. Y ahí relaciona el campo visual con un segmento. Cuando voy a jugar voleibol, tengo que coordinar que veo la pelota y que coloco, ¿no es cierto?, los bracitos, las manitos donde se necesita, preciso. Óculo, segmento,
el ojo, visualizo, pienso, digo cómo se tiene que mover mi miembro inferior y efectúo el movimiento, ¿ya? Entonces el lazo entre el campo visual y la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser óculo manual o óculo pedal. Después tengo que también la puedo clasificar en función de la relación muscular, ya sea interna o externa. Entonces la coordinación puede ser lo que vimos antes también, cómo se entrenaba la fuerza y qué factores intervenían, intermuscular o intramuscular, dependiendo si me relaciono con los otros músculos o si mi coordinación va dentro del músculo en diferentes segmentos o vientre o porciones del músculo. ¿Ya? Factores que siguen interviniendo en la coordinación, recién era cómo se clasificaban los tipos de coordinación. La coordinación neuromuscular es una cualidad íntimamente ligada con el aprendizaje de destrezas, y técnicas específicas que más tarde se harán su aparición en el mundo escolar. Y ahí es donde se ve total y absolutamente y se entrena y se trabaja la coordinación en el mundo escolar. Y fíjense que la coordinación es una habilidad psicomotora y a la vez las habilidades psicomotoras se relacionan mucho con la lectoescritura. ¿Ya? Por lo tanto, en el mundo escolar es donde se desarrolla totalmente lo que es la coordinación. Para escribir es un movimiento preciso, fino, coordinado. ¿Sí? Factores que intervienen en la coordinación entonces, la velocidad de ejecución. Por ejemplo, si yo hago a veces, pero si yo tengo que hacer vámonos al baile, si a mí me enseñan a hacer un paso de baile en la bachata, ¿no es cierto? Y lo hago lento, es más fácil que si lo hago y lo aprendo al tiro, es más fácil si lo hago lento, ¿no es cierto? Que si lo hago rápido. Entonces la velocidad de ejecución tiene que ver, ¿no es cierto?, con un factor que interviene en la coordinación. Los cambios de dirección, sigamos que la bachata, el giro y el giro para el otro lado, es más difícil que bailar para así, no te di vuelta, ¿no? El giro, el cambio de dirección, también es un factor que interviene. El grado de entrenamiento, si primera vez en la vida que bailo bachata, o ya había bailado otra vez y me habían enseñado, obviamente va a ser un factor que interviene. La altura del centro de gravedad, que lo mismo con el equilibrio, mientras más estable me sienta, más coordinado o más sensación de una coordinación más fácil voy a tener. La duración del ejercicio, si llevo 3 horas bailando, ya al final de las 3 horas ya estoy muy cansado, mi coordinación se va a ver alterada. ¿Ya? Cualidades psíquicas del individuo que tienen que ver con la seguridad, la confianza, también tiene que ver con la coordinación. Nivel de condición física, si soy un sujeto entrenado, generalmente debería tener una mejor coordinación que una no entrenada. Elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. Fíjense que es importante porque si yo soy una persona más bien flexible, voy a facilitar los gestos motores que si soy una persona más bien rígida. Por lo tanto, la coordinación va a ser más compleja en personas que no son flexibles. Tamaño de los objetos si son utilizados, porque si yo, por ejemplo, hago el test de coordinación que le dije que los adultos mayores se hacían, que era pescar un vaso y darlo vuelta, y después pescarlo de la otra forma y darlo vuelta para allá. Si tengo un vaso pequeñito, a lo mejor es más disponible, un espacio más pequeñito, quizás es más complejo, y si tengo uno normal, a lo mejor es más fácil, pero si tengo uno gigante va a ser mucho más difícil. Entonces el tamaño de los objetos, cuando se relacionan con mi gesto motor, también va a cambiar. Lo mismo el tamaño del balón en un deporte. La herencia, el que tiene papás que tienen buena coordinación, y como todas las actitudes físicas, finalmente esas cosas se heredan, esa condición innata. La edad, las personas más jóvenes tienen más habilidad hasta cierto punto, porque recuerden que tanto la coordinación como el equilibrio se relacionaban con la experiencia. Por lo tanto, un sujeto de mediana edad podría tener más equilibrio, o más coordinación, perdón, el resultado, que un sujeto que no ha tenido mucha experiencia con coordinación,
y un sujeto mayor que sí tiene mucha experiencia, pero ya sus capacidades físicas están son de las mejores. El grado de fatiga lo mismo que el tiempo de entrenamiento, y la tensión nerviosa, si soy más bien tenso, ¿no es cierto? También eso va a interferir dentro de la capacidad de coordinación que yo tengo. Y el proceso evolutivo de la coordinación, bueno, por supuesto, como todas las capacidades físicas, tienen un proceso. Acá vemos que la primera infancia, de los 0 a los 3 años, no hay una madurez nerviosa ni muscular, por lo tanto, la coordinación es muy básica, solamente movimientos globales. Desde, por ejemplo, ya hay una coordinación desde que el bebé se logra introducir el dedo a la boca. Tiene que haber una coordinación, una trayectoria, para que no se lo meta en otro lado, sino que en la boca ya hay una coordinación armónica, músculos trabajando en equipo. Por ejemplo, para recoger objetos, veo el objeto ahí y lo agarro justo y no me equivoco, ¿no es cierto?, en ubicar el segmento. Cuando es más grande, hasta los 2 años, al año 2 años, hay un mayor desarrollo, ¿no es cierto?, una evolución psicomotora. Por ejemplo, cuando ya hacen acciones más complejas, ponerse los zapatos, ¿no?, o ponerse las pantuflas, ¿no es cierto?, cerrar puertas, cerrar cajones y apretarse los dedos, ¿no es cierto? Después en la infancia, ahí va creciendo ya los estímulos, hay posibilidades de hacer coordinaciones un poco más complejas, tienen que coordinar el esquema corporal, relacionar el esquema corporal con el espacio y el entorno donde están, tienen que tener capacidad de controlar su propio cuerpo, ¿ya? La actitud lúdica, el juego es fundamental, los niños tienen que jugar porque es la única forma de entrenarse con todas las habilidades psicomotoras, ya que a la vez son un puente importante para la realización cognitiva y adquirir habilidades como la lectoescritura. Luego la educación primaria, ¿no es cierto?, donde el sistema nervioso está más desarrollado, más maduro, ¿no es cierto?, la coordinación, ¿no es cierto?, es importante, y aquí es donde se entrena y se trabaja mayormente. El juego es importantísimo, ¿no es cierto?, y como sabemos, la coordinación se mejora a través del entrenamiento y de la repetición. Y luego, si bien va avanzando la coordinación, desde que sea bebé, con una coordinación bien básica, hasta un poco más estructurada, y fina y armónica, cuando llegamos en la etapa de la adolescencia hay un pequeño retroceso en la coordinación. ¿Por qué? Porque ahí el esquema corporal nos juega un poco en contra, porque el esquema corporal, ¿por qué se relaciona? Con la ubicación de mis segmentos corporales en el espacio. Y en la adolescencia, ¿qué le pasa a los jóvenes, principalmente en la adolescencia? Crecen, de repente. Y es cuando se quedan al tope que van y chocan con la mesa, con la puerta, porque su esquema corporal se ve alterado drásticamente, ¿ya? Su esquema corporal sale de su esquema básico porque aumentan los tamaños de sus extremidades, aumenta el tamaño de su cuerpo, entonces la coordinación también tiene un retroceso, y esa habilidad que se había logrado adquirir en un periodo acotado donde se vio un poco disminuida, producto de estas situaciones, pero finalmente luego, pasando la adolescencia, sin duda que mejora notoriamente. Bueno, y la evaluación de la coordinación obviamente se va a relacionar con el test que yo voy a utilizar, se va a relacionar con la edad del individuo que yo voy a evaluar, ¿ya? De 2 a 6 años, una primera etapa, de 6 a 12, y también tiene que ver con la definición de la coordinación dinámica general, o sea, global, o coordinación segmental, ¿ya? Según la edad que tenga y lo que yo quiero identificar. Bueno, y las actividades para el desarrollo de la coordinación van a ser siempre actividades donde yo tenga que relacionar mi esquema corporal con un espacio determinado y hacer movimientos armónicos precisos para desarrollar, ¿no es cierto?, un trabajo que me exige. Por ejemplo, la escalera esta, donde hay que ir coordinando saltos en función de espacios definidos, ¿ya?
Y siempre la coordinación, la mejor forma es la repetición, de mejorar la repetición constante. Dudas, consultas de la coordinación muscular, que es la última. Vamos entonces ahora a trabajar con un todo, y después voy a hacer preguntas y ustedes van a responder. ¿Ya? Ya. Entonces nosotros en esta segunda etapa, el fuerte de la clase, por supuesto, es cómo yo puedo evaluar, porque la segunda parte del ramo tenía que ver con la evaluación. ¿De acuerdo? La evaluación es importante, súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la evaluación? Una cosa, ¿queremos? ¿Por qué es importante evaluar? Ya, porque mido, ¿no es cierto? Identifico algún déficit. Ya, ¿por qué, Antonio, es importante evaluar? Una señora, usted la va a ingresar a un programa y le dice, ya, ahora la vamos a evaluar. Y ella le dice, ¿y por qué me va a evaluar? ¿Y usted qué le va a responder? Claro, lo que dijo ella. Identificar un déficit, ver en qué condiciones está. ¿Para qué más, Nicole? Algo ¿Qué súper capacidades importante. tiene la persona para realizar el test? Lo mismo que dijo ella, en qué condiciones está, qué capacidades tiene, en qué condición. Ya, otra cosa, señorita, ¿para qué sirve la evaluación? Para registrar progreso. Muy bien, la evaluación para nosotros es fundamental para registrar un progreso, porque si bien yo tengo que saber cómo está la persona y saber que le voy a hacer registrar mortales en mi ejecución o le voy a hacer simplemente caminar, tengo que ver en qué condiciones está, ¿no es cierto?, para programar lo que yo voy a entrenarle, pero también necesito evaluar, porque yo tengo que saber cómo está hoy día y tengo que saber cómo están después que terminó mi intervención. Por lo tanto, el fundamento de por qué mi trabajo es útil está en la evaluación. Porque yo le digo, señora, usted cuando partió tenía una capacidad aeróbica de 25 kilogramos por minuto y ahora que terminó tiene 30 kilogramos, mejoró. Espectacular. ¿Ya? La evaluación es importante porque permite hacer una comparación y ver si el programa, si la intervención que yo hice fue efectiva. ¿Ya? Muy bien, entonces yo voy a evaluar, ya sé por qué es importante que yo evalúo. ¿De qué se trata, señor, el error interevaluador? Error interevaluador, ¿qué significa eso? Usted sabe. Correcto. Perfecto. Cuando yo evalúo, tengo que considerar que si yo evalúo, si él evalúa o si ella evalúa, todos tienen que evaluar igual. El problema es que son diferentes personas que evalúan diferentes. Y el error interevaluador tiene que ver con que algunos, como dijo, tienen más capacidades o habilidades blandas. Entonces, cuando yo le digo a la señora, voy a medirle cuántos abdominales hace en un minuto, hay algunos que le van a estar echando barra a la señora en todo el minuto. Y hay otros que van caminando, el reloj, no sé nada. Entonces, eso va a hacer que el resultado de esa evaluación se vea alterado, no por una condición del sujeto evaluado, sino que por una condición del evaluador. Y eso es el error interevaluador que yo tengo que cuidar. Además, tengo que cuidar que tengo que seguir al pie de la letra el protocolo. Si el protocolo dice tiene que descansar 5 minutos antes de hacerse la evaluación, descansa 5 minutos antes de hacerse la evaluación. Tiene que ir al baño, hay que seguir el protocolo para tratar de tener la menor cantidad de diferencias cuando una persona evalúa y cuando otra persona. ¿Ya? Entonces ya tengo una persona que vino a hacer una intervención conmigo, yo la dije que tenía que evaluarse, y expliqué por qué tenía que evaluarla, ¿no es cierto? Tengo claro que existe error interevaluador, así que voy a tratar de hacer la evaluación como corresponde, de ponerle todo el color posible porque una evaluación tiene que sacar el máximo de cada individuo, por lo tanto le voy a hacer pata, le
la evalué, yo voy a decir, primero voy a decir cómo ordeno las evaluaciones. Habían dos tipos de evaluaciones. Unas evaluaciones que se hacían en reposo y otras que no se hacían en reposo. Y cuando tengo que ordenar las evaluaciones, ¿cuáles voy a hacer primero? Por ejemplo, ¿cuáles son de reposo, señorita? ¿Cuáles son las de reposo? No, atrás. ¿Cuáles son las evaluaciones de reposo? En reposo. ¿Ah? Sí. Y unas que no son necesariamente, esas tienen que ser en reposo porque si no mido cualquier cosa, ¿no? Tienen que ser en reposo sí o sí. Pero hay unas que no son necesariamente en reposo, pero que es mejor que yo la haga al comienzo. ¿Cuál? Sí, pero esas tienen que ser sí o sí en reposo. Una que no es necesario porque no se va a ver alterada el resultado, si yo no lo hago al principio, no se altera, da lo mismo, pero que es mejor que yo lo haga antes y no le mande a hacer el test de Google y luego lo traigo acá para evaluar esos. ¿Ah? La talla, el peso, el perímetro de cintura, ya el glicómetro con el porcentaje de grasa, ya esas son, si bien son en reposo, porque tienen que estar, ojalá el paciente, la persona que va a participar, no esté toda sudada, ¿no es cierto?, después que venga y él no se sienta incómodo y yo tampoco, ¿ya? Entonces tengo las evaluaciones en reposo, tengo todas las fisiológicas que tienen que ser sí o sí en reposo, la evaluación de la frecuencia cardíaca basal. ¿Cuándo se toma? La basal, frecuencia cardíaca basal. ¿Cuándo? ¿Cardíaca? 60 y 100. ¿Cuándo? No cuánto. ¿Cuándo se toma? ¿Cuándo yo le digo, usted mañana me va a traer su frecuencia cardíaca basal? ¿Cuándo se la va a tomar? Al despertar. Al despertar en la mañana, muy bien. Y si yo le digo, tómese su frecuencia cardíaca de reposo, ¿después de qué se la va a tomar? Frecuencia cardíaca de reposo. ¿Qué consideración tengo para decir esta es realmente mi frecuencia cardíaca de reposo y no otra? Muy bien. Sentado o de cúbito durante 10 a 15 minutos previos antes de tomar la frecuencia cardíaca de reposo. Y si yo, porque luego en el otro ramo vamos a prescribir entrenamiento. Si yo tengo que prescribir, si voy a hacer un entrenamiento donde voy a definir la intensidad a través de la frecuencia cardíaca y necesito saber dentro de un ejercicio la frecuencia cardíaca que tiene un sujeto y no tengo un reloj para poder identificarlo, yo voy a tomar la frecuencia cardíaca entre el ejercicio. Entonces van a estar todos trotando y decir, paren, frecuencia cardíaca la vamos a tomar. ¿En cuántos segundos la tomo? El más dice, en 30, en 15, en 10, 40 segundos, 40. ¿En cuántos segundos? En 15 segundos, si la tomo en 15 segundos, ¿qué voy a tener que multiplicarla por cuánto esas latidos? Por 4. Y si no es malo para la multiplicación, ¿en cuánto? ¿En cuánto? No, en 4 no. ¿En cuántos segundos? No, porque tengo que multiplicar por 4. En un minuto, pero me voy a demorar mucho porque estoy haciendo el ejercicio y lo voy a tener para un minuto entre que se encuentre el latido. ¿En cuántos segundos? Lo tengo que multiplicar por 6. Más difícil todavía, más complejo que por 4. ¿En cuánto? En 6. ¿Y por qué en 6? Solo le agrego un 0. Si entonces me dijo, ya, en 6 segundos, ¿cuánto le dio? 8. ¿Cuánto tiene? 80 latidos por minuto. Cuando estoy trabajando dentro del entrenamiento, dentro del ejercicio, y lo tengo total, digo, ya para, vamos a tomar la frecuencia cardíaca, tengo que tratar de tenerlo en reposo lo menos posible, porque ya no tengo intensidad trabajando. Por lo tanto, lo ideal es tomar la frecuencia cardíaca en 6 segundos para solo poner un 0 y no tengo que hacer ninguna operación matemática para calcular cuántos latidos tengo por minuto. Bien, entonces ya lo tengo evaluado.
del aspecto básico, ¿no es cierto? Y el reposo. Y me falta una cosa. Cuando yo quiero ver composición corporal, ¿qué parámetros tengo que evaluar? Composición corporal. Cualquiera de la composición corporal. Peso. Otra. Altura. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Perímetro de cintura y los pies cutáneos es el medio a través del cual yo mido la talla. Los pies cutáneos es el medio a través del cual yo mido la o el porcentaje de grasa o músculo, ¿ya? Con los pliegues cutáneos, que generalmente puedo medir la grasa, tengo una complejidad porque está el error del evaluador, tengo que estar súper entrenado, tengo que tener un caliber, hay situaciones. También lo puedo medir con un equipo. ¿Cómo se llamaba el equipo, señorita? Se conectó conmigo. ¿Cómo se llama el equipo para medir el porcentaje de grasa? No el calibre, porque se mide los pliegues. El otro, el que era electrónico, moderno, digital. Freddy. ¿Alguien se acuerda? Bioimpedancia. Bioimpedanciómetro. El bioimpedanciómetro y el bioimpedanciómetro medía como en el sistema, como este bioimpedanciómetro mágicamente me decía cuál era el porcentaje de grasa, cuál era la fórmula, cómo era. Venía algo y que la grasa le ponía una resistencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era? Un impulso eléctrico que la grasa le ponía una resistencia y entonces el equipo medía qué tanta resistencia había sobre ese impulso, por lo tanto, mientras más resistencia había, más grasa había. ¿Ya? ¿Y cuál era la comunicación que teníamos con los bioimpedanciómetros, con este que se tomaba solamente acá? Medía solamente de la mitad para arriba, el otro de la mitad para abajo, y hay algunos que miden los dos, pero solamente el arco arriba y el arco abajo, queda el abdomen sin medir. Por lo tanto, el mejor era el que un electrodo en una muñeca y el otro en el tobillo. Entonces mide el cuerpo, lo multiplica por 2 y es preciso, mide el porcentaje de grasa, el porcentaje de grasa. Bien, medimos todos esos parámetros corporales. Y luego nos viene la parte entretenida, que es medir la condición física propiamente tal, asociada a aptitudes físicas. Y de esas aptitudes físicas, ¿cuál tenemos, señorita? ¿Cuál quieres? ¿Ah? Coordinación neuromuscular, otra. Aptitud física. Equilibrio, 2. Señorita. Al lado. Flexibilidad. No me quiere mirar porque no le pregunte, si no le preguntaría. Flexibilidad. Falta una importantísima que tiene 3 más, la familia. La familia, esa que todos se enredan y que ya me hicieron un test que no era de resistencia. Resistencia muscular, ¿qué más? Muscular. ¿Ah? Fuerza muscular, potencia muscular. Muy bien. Y me falta uno. ¿Cuál me falta? Capacidad aeróbica, faltaban 2, falta más. Sí, la capacidad aeróbica también, si estamos hablando sin nervios, capacidad aeróbica bien, equilibrio bien. Me falta uno. ¿Cuál? No, su fuerza, dijeron fuerza, resistencia y potencia. ¿Cuál me falta? Coordinación. También fue la primera. Flexibilidad. Flexibilidad. ¿Quién dijo? Ahí lo dijo. Ay, perdón. ¿Cuál es la regla de las actitudes físicas? La aeróbica. Y la capacidad aeróbica se mide a través de ¿cómo se mide la capacidad aeróbica? A través de un parámetro. ¿Ah? VO2 más. Más. Ya, del VO2 máximo. ¿Y qué es lo que es el VO2 máximo? Eso deben saber de memoria, eso es el VO2 máximo. Aquí están rezando sus oficinas. La capacidad máxima que tiene un organismo de absorber, movilizar y utilizar un volumen de oxígeno para poder cumplir todas las demandas del organismo. Muy bien.
Entonces, yo tengo la capacidad aeróbica, que es la reina de la salud física, la mido a través del VO2 máximo y tengo algunos tipos de test. Tipos de test que miden la capacidad aeróbica, señor. Tipos de test. Ya, ese es un test, pero todavía no me da ejemplo de test. Dígame tipos. Tipos. Ya, hay un test que mide la capacidad aeróbica máxima y otro que mide la capacidad aeróbica submáxima. Y de ahí tengo algunos ejemplos. Del submáximo, ¿cuál podría ser un test de ejemplo? Submáxima. Ya, el Harvard, el Cooper. ¿Y por qué el test de la beta no mide la capacidad submáxima? Hasta la vida, tengo que correr hasta morir hasta el máximo. Muy bien, ¿ya? Bien, y tengo entonces máximo y submáximo. Señorita, tengo clasificación de otra forma también los test. Pueden ser test de o test de directa e indirecta. Muy bien, es directo o indirecto, o sea, test que mido directamente con la mascarilla, el oxígeno, y test que mido indirectamente. ¿Y un test que mido indirectamente cuál es? Bruce, Cooper, Navetta, Harvard, todos son directos, ¿ya? Porque todos esos no tengo la mascarilla acá, estimo, meto el resultado en una fórmula y estimo el VO2 máximo, ¿ya? Y entonces tengo directos e indirectos y también los puedo clasificar de otra forma más. ¿Cómo más? ¿De campo o laboratorio? Muy bien, de campo y de laboratorio. Los de laboratorio son siempre directos, o a veces puede haber uno de laboratorio que no tenga la mascarilla, pero sea de uno es de laboratorio igual, ¿ya? Y los indirectos son siempre los de campo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo estamos en la hora? Estamos aquí a lo mismo. Tengo los test y test de flexibilidad. Una consulta en proceso de la capacidad aeróbica de la máxima o máxima. La profe de la nos dijo que el de Bruce era máximo, pero Sí. los niños dijeron que cuando insertaron, usted dijo que era su máximo. ¿Cómo lo dejamos? No, la de Bruce es máxima, porque todo test, y que no te lo tengo que decir yo, sino que tú lo tienes que entender, todo test que llegue hasta que tú no puedas más, siempre va a ser máximo. ¿Ya? La profe nos dijo que podía ser de los dos. Lo que pasa- era máximo y máximo. Cuando no va a ser máximo, cuando a ti te lo cortan el test antes. Tú no alcanzas a llegar hasta el agotamiento. Por ejemplo, el de Cooper te lo cortan a los 12 minutos. El de la caminata a los 6 kilómetros te lo cortan a los 6 kilómetros. Tú no puedes seguir hasta lo que más puedas. Siempre cuando está estructurado y definido con un inicio y un final, ya definido antes de partir, eso siempre va a ser submáximo. Cuando a ti te dicen, usted va a hacer lo que sea, ¿cómo se llama? Correr, no sé, lo que sea, hasta que no pueda más, eso siempre es más. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le digo haga abdominal hasta que no pueda más, no, eso no es capacidad aeróbica, pero es resistencia muscular. Entonces, si le diga haga un minuto las veces que más pueda, es potencia. ¿Ya? Pero siempre va a ser máximo cuando yo le digo hasta que muera. Antes de morir hay paz. Eso es siempre máximo. Ahora, el test de Bruce tiene una definición bien particular donde se va aumentando la inclinación y se va aumentando la velocidad. También podrían inventar un test de Bruce donde esté definido que sea, por ejemplo, 10 minutos, ha definido, y ver la frecuencia cardíaca que alcanzó a ese momento. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca también es un indicador no del VO2 máximo, pero sí del grado de recuperación, porque hay muchos test que también miden la resistencia cardiorrespiratoria a través de la capacidad de recuperación del corazón. ¿Ya? Entonces, evalúa la frecuencia cardíaca al término del ejercicio, la evalúa un minuto después, al segundo minuto, al tercer minuto, y ven la capacidad o la resistencia cardiovascular que tiene ese corazón en la medida de que se recupera más rápidamente. ¿Ya? Pero ese la capacidad cardiorrespiratoria no se evalúa a través del VO2 máximo, sino que a través de otra forma, que es la capacidad de recuperación cardíaca. Bien. ¿Algo se me había ocurrido preguntar? Puede ser preguntas de la prueba de recuperación.
La flexibilidad, ¿cuál es el test que vieron? ¿Se acuerdan? Zidane-Rich. ¿Es con zapatos o sin zapatos? Sin zapatos. Sin zapatos. ¿Y por qué sin zapatos? ¿Porque a alguien se le ocurrió? ¿Por qué creen ustedes que es sin zapatos Zidane-Rich? ¿Ah? Pero si yo quiero ser el más bacán del Zidane-Rich, ¿me conviene hacerlo con zapatos o sin zapatos? Sin zapatos, ¿cierto? Porque si tengo un zapato y justo viene con taco alto, voy a tener súper poca flexibilidad. En cambio, sin zapatos voy a tener más flexibilidad. Ya. Coordinación neuromuscular. ¿Y cuál es la coordinación que vieron acá? Una pelota me parece, de saltar, ¿no? De saltar, sí, saltar, ya. Coordinación neuromuscular, típico test de coordinación neuromuscular, con hilos, gotear alrededor de los conos, que será óculo manual o óculo pedal eso, óculo manual. Y luego devolverme pateando, ¿qué será eso? Óculo manual o óculo pedal. Ya, ese típico test de coordinación neuromuscular, ¿se lo harían a un niño? Sí. ¿A un adulto? ¿A un adulto mayor? No. Sí. Sí. La E muy mal, pero sí se lo puede hacer, ¿cierto? ¿Le haría a un adulto mayor CUPE? ¿El test de los 6 kilómetros? El CUPE también es su máximo. Pero lo obligo a estar corriendo 12 minutos. Y algunos 3 minutos, 4 minutos ya estamos. Entonces, pero el de los 6 kilómetros, sí podría, sí, porque puede medir la velocidad. Ahora, el de los 6 kilómetros, hay uno que es caminando y otro que es corriendo. Ya, si fuera corriendo, me parece que no. 6 kilómetros. ¿De 6 kilómetros o 6 minutos? Hay dos. Hay de 6 kilómetros y hay de 12 minutos y de 6 minutos. La de 6 minutos es una caminata. Ese es para adulto mayor, ¿ya? Y esas son 6 minutos caminando y no puedes correr. Hay otro que es de 6 kilómetros y otro que es de 12 kilómetros, ¿ya? Y alguno de ellos, el de 12 es corriendo sí o sí, y el de 6 hay una versión corriendo o trotando más bien, a ritmo regular, y otro que es caminando, ¿ya? El que es caminando 6 kilómetros se puede demorar, caminar lentito, a un adulto mayor se lo podría hacer, pero si ya le exijo correr, ya sería más complejo. Bien, dudas. Le voy a hacer otra cosa. ¿Cómo se llama usted? La Catalina hizo el test de CUPE, nos metimos en la fórmula, el resultado, los kilómetros que avanzó en los 12 minutos y nos dio que tenía 25 kilogramos minuto. La Catalina. ¿Sí? Ya. Y luego, usted, ¿cómo se llama usted? La Carla, le hicimos el mismo test y también tuvo 25 kilogramos minuto. Las dos tuvieron el mismo. ¿Sí? ¿Quién tiene mejor condición física? ¿La Catalina o la Carla? La Catalina tiene mejor condición física. Muy bien, ¿y por qué? Por el cuerpo. Tiene más masa, entonces sería como, tiene más fuerza en sí en su cuerpo. ¿Alguien no entiende eso? Si ella tuvo la misma, porque yo estoy hablando, cuando digo 25 kilogramos minuto, estoy hablando de VO2 relativo o absoluto. Relativo, ¿no es cierto? Que no asocia el peso en kilogramos. Relativo, 25, las dos lo mismo, ¿ya? Pero usted es levemente más liviana que ella, levemente más liviana, por lo tanto, ella logró 25 kilogramos minuto, transportando, además que ella es el que tiene más musculatura, una mayor cantidad de masa que usted. Como usted traslada una menor cantidad de grasa, usted debería tener un VO2 mayor, sin embargo tiene el mismo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo cuando hablo de relativo, y por eso que es relativo, porque si yo lo multiplicara por el peso suyo y suyo, veríamos absolutamente que uno tiene un mejor VO2 que el otro. ¿Sí? En cambio, si lo miro así, en relativo,
diría que tengo el mismo si no tengo una relación del peso-cuerpo. Ya. ¿Dudas, consultas? Última clase. ¿Sobre qué? Sobre un tipo de evaluación muscular de potencia. ¿A eso te refieres? Sí. Potencia muscular, porque mides y no es resistencia. Si yo te digo vas a hacer abdominales con un gesto técnico que yo te lo defino y te digo vas a hacer hasta que no puedas más, hasta que mueras, es hasta el agotamiento. ¿Y qué aptitud física se relaciona con la capacidad de reacción muscular y de acción y de vencer resistencia hasta el agotamiento? ¿La potencia o la resistencia? La resistencia. Y la potencia se asocia a tiempo, entonces a fuerza rápida. Si yo te digo haz abdominales, los haz que puedas en un minuto, eso es potencia. Entonces, cuando hablamos de abdominales en un minuto, Potencia. Entonces podríamos decir que de nuevo porque en la profesora dijo que eso era resistencia, que se está llamando la nueva resistencia. No, porque la definición de resistencia, si ustedes la vieron, la definición de resistencia, ¿cuál sería la diferencia entre potencia y resistencia entonces? La resistencia, lo que pasa es que hoy día, y es nuevo, están haciendo como una mezcla de resistencia asociada a qué tanta capacidad tiene en ese minuto determinado de vencer una resistencia, pero no en un minuto determinado. Sin embargo, la clásica es que la resistencia se asocia, porque yo lo voy a exponer a los chicos que se equivocaron, me puse a buscar, dije, a ver qué es lo que encontraron, qué es lo que hay hoy día en la web, y efectivamente la web también acepta esa aptitud física y esa medición como resistencia. La acepta, sin embargo, en la metodología clásica es resistencia, es hasta el agotamiento, y si tú metes la potencia dentro de la resistencia, no habría una diferenciación entre un tipo de capacidad y la otra. Y la resistencia se relaciona con el agotamiento. Cuando yo quiero medir, porque hay personas, por ejemplo, el deportista que corre la maratón tiene habilidad en una capacidad, y el deportista que corre los 100 metros planos tiene habilidad en otra capacidad, y son diferentes. El que corre la maratón, ¿cuál es su mejor capacidad física? La resistencia muscular, la resistencia cardiorrespiratoria, y el que corre los 100 metros planos, ¿qué es fuerza rápida? Potencia. Entonces, son colectivos porque hoy día la web y todo esto la está mezclando, pero para que lo tengas claro, quédate con la definición clásica. Quédate con la clásica porque lo vas a entender más claro. Vas a entender de que potencia se relaciona con fuerza rápida, con sprint de trabajo, ¿ya? Y resistencia tiene que ver con esa capacidad que tiene para mantener un esfuerzo. Resistencia cardiovascular también, porque no solamente la resistencia se asocia a la musculatura, también se asocia a la capacidad cardiorrespiratoria. Como el test de naveta, también es resistencia. Hasta el agotamiento, hasta que mueras, resistencia cardiorrespiratoria muscular. Voy a averiguar por qué, quién dijo ahora que esos ejercicios y esas test de potencia también lo meten dentro de la resistencia, pero para mí es una complejidad porque tú tienes claro resistencia para allá, hasta morir y potencia en un tiempo corto, los saltos, eso, potencia. El ciclista que anda potencia. El ciclista que corre, no sé, en 3 días. Entonces, para la prueba que haría potencia, el de Sargent, el de Amacalo. Sargent, todos los saltos son potencia. Todos los saltos son sprint. Entonces, los de 1 minuto también quedarían potencia. Sentadilla. Si es sentadilla en 1 minuto, sí. Si es sentadilla hasta que no puedas más, o abdominal hasta que no puedas más, muscular. Podría usar lo mismo, pero no le pongo lo de mismo. Sí, podría ser lo mismo. Y puede ser incluso isotónico. Si te digo, haz una plancha hasta que no puedas más, es resistencia o potencia. Y si te dije, vas a correr
y a funcionar el sistema cardíaco y el sistema respiratorio. Entonces, una vez que ya tenemos para más. Resistencia máxima. Sí. No, lo que pasa es que la capacidad aeróbica también se denomina resistencia cardiorrespiratoria o resistencia cardiovascular. Claro, lo que pasa es que cuando hablo de resistencia cardiovascular puedo utilizar test que no midan necesariamente el VO2, no midan necesariamente la capacidad aeróbica, como esos test que te hacen hacer un ejercicio y te miden la capacidad de respiración cardíaca. ¿Entiendes? Pero cuando hablo de resistencia aeróbica es sí o sí VO2 y es sí o sí test que estimen o miden directamente el VO2. Cuando hablo de resistencia cardiorrespiratoria o capacidad aeróbica. Profesora, la definición de resistencia capacidad de un músculo para ser reconocido mundialmente me falta. Por un tiempo prolongado hasta la rotación. Yo les voy a subir los PP3 que puse ahora, se los voy a subir y ahí está la definición de potencia. Lo que acabo de decir es todos los de máxima de equipo. De capacidad aeróbica máxima. Aplicarían las cosas para llegar a la Capacidad aeróbica, la submáxima y la máxima, sí. Acuérdense que la resistencia no es exclusiva ni de la capacidad cardiorrespiratoria ni de los músculos, se comparten, pero con una misma definición, llegar hasta el agotamiento. Desde el punto de vista muscular o desde el punto de vista de la capacidad